pequeño repaso y ubicarnos un poquito acerca de lo que estamos como estudiando pues en este espacio. El tema principal es preparación para la muerte. Siendo un tema tan complejo, tan hermoso y que tenemos tanto como para aprender, fue dividido en capítulos. El primer capítulo que ya vimos lo llamamos enfermedad y sanación. En él nos pasamos varias reuniones, estuvimos estudiando el tema de los centros energéticos o chakras o ruedas etéreas y cómo nosotros mismos pues podemos tratar de hacer mucho para mantener la salud, el equilibrio, la armonía. Pasamos al segundo capítulo que se llama el alma. ¿Quién es el alma? ¿Qué es el alma? Y empezamos a estudiar lo que es alma, lo que es espíritu, lo que es cuerpo. Estudiamos la cosmogonía como los inicios del alma, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y vamos descubriendo como eso de ser seres espirituales. Estamos en este segundo capítulo estudiando, imagínense en lo que llamamos, se llama pues como en muchos caminos, la marcha del alma, lo que vivimos como almas digamos, desde nuestra parte material, apegos, egoísmos y todo eso hasta esa expansión que vamos haciendo para unirnos a todos y a todo, para unirnos a Dios. Eso lo hemos venido relacionando con los chakras que estudiamos en el primer capítulo. Entonces, como un paso, un recorrido por cada uno de esos centros energéticos, lo hemos llamado moradas, lo hemos llamado pasos, como quien dice primer paso, segundo escalón o tercera morada. Hemos dado pues como esos nombres. Y hoy vamos a estudiar lo que vive el alma en ese camino cuando estamos llegando a lo que llamamos el chakra visual. Entonces vamos a empezar con el tema, pero primero invitándolos a todos como así sea unos segundos de recogimiento para pedir a Dios de la manera en que cada uno lo conciba, que este espacio sea para nosotros sagrado, que aporte a nuestro desenvolvimiento espiritual, que podamos disponernos y recibir como la comprensión y el amor que necesitemos para vivir mejor en relación, amar a todo y a todos y de esta manera pues como unirnos a Dios. Entonces que sea un lindo espacio para todos. Amén. ¿Qué le parece entonces, Germán, si empezamos? Bueno, Claudia nos estaba hablando de algo muy importante y es invocar el mensajero de Dios. Estamos hablando del mensajero de Dios, no el que habla o la que habla, ¿cierto? Sino el mensajero de Dios es una asistencia sobrenatural que nosotros invocamos en este instante para que a cada uno de nosotros nos llegue la enseñanza. Cada uno de nosotros nos despierte esa luz de sabiduría y ese conocimiento de nuevas formas de amar. Entonces, bajo ese mensajero de Dios que nos ayuda y lo tenemos presente en esta reunión, empezamos a estudiar hoy lo que es el sexto chakra. Este sexto chakra es llamado la rueda visual o chakra visual. Recordemos que la palabra chakra quiere decir rueda, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, cada vez que hablemos de rueda o chakra, estamos hablando de, digamos, sinónimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros eh, estamos tratando de, o llegamos a la rueda visual? Digamos que en la rueda visual nosotros descubrimos el espíritu mismo, o sea, la verdad del espíritu. Tenemos ya más claridad de lo que es el espíritu. En un principio, digamos, del desenvolvimiento, eh, uno logra percibir o le enseñan a uno, digamos, en el camino, que
Uno es cuerpo, alma y espíritu, pero solamente a través de recorrer el camino nosotros vamos dándonos cuenta de qué es cuerpo, qué es alma y qué es espíritu. Recordemos que en el primer momento en que nosotros empezamos ese proceso de desenvolvimiento, digamos, tenemos como un llamado interior y ese es el primer escalón. El segundo escalón se refiere a cuando nosotros eh, ya se despierta en nosotros una vocación, se despierta en nosotros una llamarada, se despierta en nosotros el despertar de la chispa divina. Ese despertar de la chispa divina nos mueve a nosotros a emprender un sendero, ser fieles a un llamado interior que todavía no sabemos qué es, pero que nace en nosotros como un impulso irresistible al cual queremos responder. Y ese es el segundo escalón y nosotros subimos entonces al tercer escalón, que es propiamente ya el trabajo ascético, en el cual el alma empieza a descubrir, digamos, los límites, los obstáculos, es decir, empieza a descubrir el trabajo que tiene que hacer. Y el trabajo implica el desapego. El trabajo implica elegir entre un camino y otro, camino de los deseos, camino de el conocimiento interior. Ese camino del conocimiento interior lo podemos llamar el camino de la renuncia, porque es el camino de renunciar a lo que creo que yo soy y no soy. Renunciar a lo que creo que yo soy y no soy. Porque nosotros tenemos una esencia del ser real. ¿Sí? Entonces, digamos que en esa tercera morada, ¿cierto? Nosotros descubrimos realmente un camino. Es el camino que nos conduce hacia Dios. Entonces, nosotros empezamos a usar nuestra voluntad, empezamos nosotros a ejercer nuestra voluntad, es decir, empezamos a despertar las potencias del alma. Por resumir un poco las potencias del alma, nosotros tenemos que hablar de voluntad, memoria y entendimiento. ¿Sí? Son las potencias del alma, es lo que hace que nosotros sepamos que es un alma. Cuando yo puedo ejercer mi propósito real, no el propósito que me indican las ideas hechas, las creencias, las ideas políticas, las ideas de la historia en que yo vivo, sino mi propia convicción, ¿cierto? Ese es mi alma. Cuando yo soy libre para ejercer mis propósitos, no los propósitos que otros me dicen, sino mi propósito, propósito que yo elijo libremente. Por eso, digamos que la voluntad está ceñida al libre albedrío. Entonces, porque nosotros nos hemos dado cuenta en el trabajo del desenvolvimiento que nosotros somos esclavos de los deseos, que nosotros somos esclavos del pasado, que nosotros somos esclavos de la imagen de una personalidad que nos gobierna, que nosotros somos esclavos de un montón de sentimientos y de recuerdos y de formas y de temores, ¿no? que empañan y no nos dejan ver el camino que debemos recorrer. El camino que nosotros elegimos, el camino de la renuncia, es el camino que va rectamente hacia Dios. Bueno, eso nos lleva a la cuarta etapa. La cuarta etapa realmente ya no solo hemos descubierto nuestro cuerpo y nuestra alma, sino descubrimos la vida mística. Descubrimos, mística es descubrir el proceso de la unión con Dios. Mística es unión con Dios, es el camino de la unión con Dios. Pero en este cuarto escalón, nosotros empezamos a descubrir, a amar lo divino. Empezamos a descubrir lo divino, pero a través del arte, de la belleza, de la armonía de todas las cosas. Empezamos a verla, lo hermoso de cómo el mundo funciona, de cómo nuestro cuerpo se desarrolla, de cómo las figuras graciosas y bellas que pasan ante nuestros ojos, los animales, los árboles, las piedras, los planetas, las estrellas, todo es una maravilla, es una belleza, es una armonía, es el arte de la divina madre del universo.
Empezamos a amar a la Divina Madre como expresión de arte y belleza que llena todo el universo. Entonces nosotros empezamos a percibir la presencia de Dios y empezamos también nosotros como almas a participar en sus pasajes. Es decir, nosotros aquí escogemos la presencia y la participación. Y entonces nosotros nos adentramos de la meditación, llegamos a la contemplación. La contemplación es un paso más allá de la meditación, es llegar al amor por la Divina Madre, es llegar a la participación con todas las almas, es romper el esquema de la personal para volver el esquema de la reunión de almas. Por eso nosotros, por ejemplo, en esta reunión, nosotros no nos miramos los unos a los otros para medirnos, compararnos, sino para unirnos todos a ese mensajero de Dios que nos trae una luz, a ese mensajero de Dios que nos trae una sabiduría. Y esa sabiduría no solo es una sabiduría que acrecienta nuestro conocimiento, sino una sabiduría para compartir, es una sabiduría para aprender a amar, es una sabiduría que nos une a todos los seres humanos. Ahí es cuando empezamos nosotros a comprender que realmente el camino hacia Dios no se hace solitario. No es el camino de un ser egoísta que se salva, no es el camino de un ser egoísta que llega a la libertad interior solo. A la libertad interior llegamos todos. Al templo divino entramos todos juntos. Como humanidad, como nuestro verdadero ser, nosotros somos humanidad. Bueno, ese es lo que nosotros empezamos a ver en el quinto escalón. Y es el quinto escalón es donde nosotros empezamos a percibir que nosotros no estamos solos. El alma está ayudada no solo por su voluntad, no solo por el esfuerzo del alma, sino que además hay una gracia divina que desciende sobre nosotros. Es decir, nosotros buscamos a la Divina Madre del Universo y la Divina Madre del Universo nos busca a nosotros. Nosotros buscamos a la Divina Madre a través del mundo condicionado y diverso, a través del mundo de la acción. Ella nos busca en el universo a través de su propia manifestación. Entonces nosotros descubrimos las puertas del templo sagrado y allí se ven las dos grandes corrientes que mueven el universo. Las dos grandes corrientes que mueven el universo son conciencia y voluntad. Entonces nosotros vamos a descubrir que esa voluntad que habita en nuestro interior es perfecta cuando nosotros nos plegamos a la voluntad divina. Nosotros vamos a descubrir que el pensamiento, las corrientes de pensamiento son corrientes propias del mundo y del devenir, mientras que el pensamiento divino es el pensamiento que mueve la creación. Mientras las corrientes de pensamiento mueren y, 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 y terminan en un momento dado, el pensamiento divino es el presente mismo. Es el presente que se hace materia. Es la mente de lo divino que se hace materia y luego la materia se hace mente. Eso se llama el ritmo. Bueno, ese es el quinto escalón, donde nosotros descubrimos el verbo, ¿sí? La palabra, pensamiento. Pero ahora en la rueda visual llegamos al sexto escalón. Y ahí es donde vamos a nosotros a tratar de resumir con esfuerzo qué es lo que nosotros percibimos en el sexto escalón. Se dice que se llama rueda visual porque nosotros empezamos a ver realmente. Porque realmente lo que nosotros somos no lo vemos. Nosotros nos identificamos son con fantasmas y con ilusiones propias del tejido de la manifestación, sin darnos cuenta de que esas son ilusiones. ¿Por qué son ilusiones? Porque mueren. Son ilusiones porque están constreñidas en un tiempo y en un espacio, pero el pensamiento divino es eterno e infinito. La conciencia cósmica, es decir, la mente divina, está más allá de los movimientos de perder o ganar, de femenino o masculino,
el bien y el mal, más allá de la dualidad. El espíritu está más allá de la dualidad. Por eso nosotros, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando interiormente de la felicidad pura. Estamos hablando del gozo interior de haber llegado a descubrir nuestra propia esencia. Porque nosotros nos creíamos, uno nos creemos buenos, otros nos creemos viejos, otros nos creemos jóvenes, otros nos creemos amargados, otros nos creemos que perdimos algo, otros creemos que hemos ganado mucho, otros creemos que hemos perdido seres que se han ido, otros creemos que, que, ya casi de pronto vamos a morir y estamos sujetos al tiempo y al espacio. Sin embargo, cuando nosotros vemos con nuestro ojo espiritual, ese chakra que se encuentra aquí del entrecejo, nosotros vamos a ver que nadie ha muerto. Vamos a ver que nadie ha muerto, ni uno mismo tampoco. Despertar a la luz del espíritu es despertar a la eternidad. Por eso, digamos, cuando uno ve partir a alguien de este plano físico, uno simplemente lo ve partir como aquel que pasa de un cuarto a otro cuarto, de una habitación a otra habitación, simple y sencillamente. Pero no ha desaparecido, simplemente está en otra habitación. Simplemente está en el plano mental. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender dentro de los muchos planos que hay? Pero nosotros nos estamos moviendo en este momento actual de la evolución en tres planos específicos. Nosotros nos movemos en el plano físico, en el plano astral, en el plano mental. Entonces nosotros llamamos a, al plano físico, lo llamamos el mundo de la materia y o de la tierra y al plano mental lo llamamos el cielo. Entonces nos hablan del cielo y la tierra. O sea, la tierra es la materia, el cielo es la mente. Pero el plano astral es aquel que intercede o establece ese vínculo entre el plano mental y el plano físico. Ese plano mental que es llamado el cielo es el plano donde habita la realidad propia de nosotros. Y en cambio, el plano astral es el plano donde, digamos, se mueven las emociones. Entonces, la mente y el mundo físico se relacionan a través de las emociones. Entonces, nosotros, digamos, para comprender un poco mejor el proceso, descubrir la luz del espíritu, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que desapegarnos de identificarnos con lo físico y empezar a relacionarnos con la mente. Esa mente se va descubriendo a través del dominio de las emociones. Y el dominio de las emociones nos va llevando a nosotros a dominar los diferentes planos astrales, los cuales vamos a ver que son 7 planos astrales, ¿cierto? De los cuales el más denso, el más próximo al plano físico es el séptimo. En el séptimo plano astral realmente está casi pegado y tiene la misma dimensión y las mismas figuras que son propias del plano físico. Entonces, a veces las personas dicen, hoy salió el plano astral y vi mi cuerpo, hoy salió el plano astral y vi mi habitación, hoy salió el plano astral y vi mi casa y estuve andando por la calle y salí a la esquina y volví de la esquina otra vez a mi casa, etcétera, etcétera. Eso es el mismo lugar. Pero además, cada plano tiene diferentes subplanos, es un poco más largo. Cierto es que el plano astral tiene mundos en otro. Pero digamos que en términos prácticos se dice que el plano astral también tiene 7 planos astrales. Entonces, y cada plano astral tiene 7 subplanos, lo cual indicaría pues prácticamente 49. Pero lo cierto es que en el plano de la mente existe muchísimos planos y se rompen los esquemas, inclusive del espacio y del tiempo, ¿sí? Y de las dimensiones y de todo. Pero el plano físico, pero lo que sí tenemos que entender es que nosotros estamos en el plano físico y que hay un cielo
que es el plano mental. Y que el plano mental, plano físico, están interrelacionados a través del plano astral. Entonces el alma, ¿cierto? Viene del plano mental y encarna o toma un cuerpo en el plano físico y en él hacemos y construimos el proceso de desenvolvimiento interior. Ese proceso de construir es lo que se llama construir el templo, ¿sabes? Y por eso, cuando nosotros llegamos al sexto plano, decimos, hemos construido el templo. Hemos construido el templo interior. Otros dicen, hemos construido el castillo interior. Otros dicen, hemos construido el reino de Dios. Todos esos términos, el castillo, el reino o la casa de Dios, todos esos sinónimos, digamos, hace que se sienta esa dicha de encontrar o de llegar a ese plano espiritual, porque es encontrarse con la Divina Madre misma, es encontrarse con Dios, es encontrarse con nuestro verdadero ser, porque el alma es divina. Nosotros un día nos equivocamos y dijimos, yo soy un ser humano, y me identifiqué con lo humano y dejé atrás lo divino. Y entonces hay muchos que dicen, yo no creo en Dios, yo no, yo, se olvidaron que son seres divinos. Nos olvidamos que somos seres divinos. Nos sumergimos en la carne y nos identificamos con la carne. Nos sumergimos en la carne y nos olvidamos que somos la esencia. Nosotros es divina desde la eternidad que venimos y hacia la eternidad que vamos. Ese es muy importante, es descubrir esa verdad nuevamente. ¿Sí? Pero nuevamente, pero más desarrollada, porque nosotros hemos bajado al plano físico para redimir la materia. Hemos bajado al plano físico para que esa materia se eleve también a lo divino y nosotros con ello vamos a ser transformados en seres nuevos y diferentes. Es el plan divino. Es decir, nosotros tenemos que volver a renacer, a resucitar nuevamente a lo eterno y lo infinito. Ese renacer, ese darnos cuenta de que lo divino vive en nosotros, se llama la unión sustancial con lo divino. Es decir, la unión de descubrir que todo que hay a nuestro alrededor tiene una esencia. Desde el átomo más pequeño hasta los planetas, las galaxias, todo el universo tiene una chispa divina. Es la esencia de Dios que habita en todas las cosas. Como decimos, desde el átomo hasta las galaxias. Todo tiene la presencia de Dios. Todo es parte del pensamiento divino. No hay nada por fuera de Dios. Y por eso cuando nosotros nos comparamos unos a otros, no tiene sentido. Somos parte de su pensamiento. Todos estamos continuamente eh, evaluándonos si somos superiores o somos inferiores, o si este es más o este es menos, o este es de un sexo o de una raza o de un país todas son ilusiones. La verdadera esencia es que nosotros somos esencia divina. Y la esencia divina no solo está en los seres, nosotros humanos, sino está en la piedra, en el árbol, está en el satélite, está en el planeta, está en el sol, está en las estrellas, está en todas partes. Que es que lo divino está allí. Entonces, digamos que ese darse cuenta de que la Divina Madre es la fuerza de todas las fuerzas, es la existencia de todas las existencias, es el motor de todos los motores, es la vida que da vida a todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que percibir esa presencia. Y eso es importantísimo, no solo en nuestra vida, sino para transmitírselo a aquel alma que va a pasar del plano físico al plano astral en el momento de la muerte. Tiene que darse cuenta que es un alma eterna e infinita. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Una persona hace muy poco, principios de este año,
estaba muriendo y le estábamos asistiendo, eh, y estaba desesperada porque no comprendía lo que pasaba a su cuerpo se movía de forma desordenada, si no encontraba, no podía comprender cómo podía ser la muerte, porque para el cuerpo la muerte es absurda, porque la materia no entiende qué es el proceso de transformación. Entonces, y aquí nos hace una pregunta, si el alma de los animales también es eterna e infinita. Total, todo es eterno e infinito, todo es eterno e infinito, sino que cada ser tiene un proceso diferente. ¿Sí? Y aún los animales, digamos, la única diferencia es que los animales tienen alma colectiva. Pero nosotros, cuando tenemos un animal, y estamos hablando del mismo tema, le tenemos que transmitir esa esencia divina que tiene él. Si él logra captar esa esencia divina, seguramente no a través de las palabras, sino a través de ese amor que le profesamos al animal, este animal va a ser capaz de comprender su propia individualidad. Y O sea posiblemente, que, sí, sí, permiso, adelante, sí, claro, o sea que va en el camino de su individualidad, o sea, de separarse del alma colectiva. exacto. Ese es el camino Ajá. del animal. Y, inclusive, pero te digo que el camino, y también el camino, por ejemplo, se dice que los árboles muy fuertes y muy Sí, grandes también sí, pueden pasar sí, a lo sí, humano, sí. ¿sí? Y las Entonces, eso, piedras también, todos todo. todos vamos en el camino. Se dice que este proceso, digamos, el proceso total de la realización, es hasta que el último átomo descubra la verdad de lo divino. Y que no están hablando del último universo, ni el último sistema solar, o el último planeta, está el último átomo, ¿no? Ahí recién termina este proceso de desenvolvimiento como la totalidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comprender eso y trabajar para eso, trabajar y darle al animal, a la planta, a la piedra, esa, digamos, ese amor, esa visión de eternidad y de infinitud, ¿cierto? Ese, digamos, es como la gran, pero más allá de religiones, independientemente de la religión que profesemos, independiente de la religión que tengamos, darle a cada persona esa noción de eternidad, esa noción de infinito. Entonces, ese es, digamos, la esencia de lo que nosotros tenemos que transmitir. Yo les estaba contando que esta alma que estaba en agonía, desesperada, ¿cierto? En algún momento, por la suerte y los destinos divinos que aparecen, estaba muy rodeada de amigos, y llamaron a todos los amigos para afuera para decirles que justamente que ya se iba a morir la persona, y entonces yo dije, bueno, aquí es mi oportunidad. Entonces me acerqué y empezamos a repetir, tú eres un alma eterna e infinita, tú eres un alma eterna e infinita, tú eres un alma eterna e infinita. Dije, repite, repite conmigo. Y ella repetí. Y cuando terminamos de repetir, entró el doctor y bueno, y entró el último proceso de agonía. Bueno, como 4 horas después o 5 horas ya partió hacia una nueva realidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, transmitir ese mensaje, que la persona quede con ese mensaje. Entonces, tengamos siempre eso en cuenta. Y eso no solamente el mensaje hay que dárselo a la persona que parte, sino a veces también, si la persona partió y no le alcanzamos a decir, bueno, hay que decírselo en las oraciones que hacemos por él. Recordemos que este proceso, que es el alma, se lo vamos a estudiar un poco después, ¿cierto? Que es un proceso que dura 40 días, ¿no es cierto? Proceso total, 40 días después de que supuestamente murió, digamos, que ya transitó, dura 40 días, después de esos otros 40 días ya abandona totalmente los apegos al cuerpo físico y luego siguen otros 40 días. Vamos a ver un proceso donde ya también abandona su cascarón astral y entra definitivamente, o podría entrar definitivamente al sexto plano astral, que es el plano que se descansa para entrar al plano astral correspondiente. Ese es el mejor de las circunstancias. Eso es lo que tenemos que orar para que eso se dé perfectamente. No siempre es así.
A veces el alma no comprende qué es lo que pasó, sigue pensando que su cuerpo, que por qué le quitaron su cuerpo, y entra en un proceso de dilemas y de luchas, y sigue todavía bravo porque la novia no lo miró, y hasta que ya dejó esta vida y todavía sigue preocupado que por qué no lo miraron, ¿no? O por qué le quitaron el carro, o por qué, bueno, y un montón de ilusiones que guardamos en nuestra mente. Entonces, ese digamos que es, no sé si tienen otra pregunta por allí. O si Ana Cristina se anima para otra pregunta. Yo aquí reflexionando pienso que entonces la partida, digamos, de una planta, que la planta es viva, o de un animal, o digamos como de un árbol, ¿cierto? Es inclusive más, pues, más clara que la nuestra, porque nosotros nos apegamos y digamos que las plantas pueden apegarse a otras plantas y los animales al humano o a otros animales, pero me parece, no sé, y lo pregunto pues, si es un viaje un poco más simple, más sencillo, porque el animal no tiene un carro, no tiene una posesión, la planta tampoco lo tiene, ¿cierto? La piedra tampoco. Mm, Exacto, es que digamos que los seres humanos como tales somos los únicos, ¿cierto?, ujú. que tenemos libre albedrío. Los animales, las plantas están regidos por leyes y principios propios de su naturaleza. Sí. El tigre siempre es tigre, el león siempre es Ujú, león, el perro siempre es perro, tiene un comportamiento de perro, el árbol tiene comportamiento de árbol, ¿no? Entonces se rigen por principios más básicos. Nosotros tenemos libre albedrío ujú, y eso hace de nosotros algo más complicado, eso es una realidad. ujú. Gracias. Pues, entonces, digamos que hay un momento en que nosotros vamos a entrar en ese templo sagrado y nosotros nos vamos a llenar de una felicidad inmensa. Esta felicidad inmensa es porque nosotros encontramos el gozo de haber encontrado lo divino. Y ese gozo, esa felicidad, es la felicidad que tenemos que transmitir nosotros como almas a todas las almas que parten. Si tú eres capaz de ver hacia dónde vas, tú tendrías que estar feliz. Por fin te quitan las nubes que no dejaban ver lo divino. Por fin te quitan la ilusión, las ilusiones de los mundos y de las fantasías que mueren continuamente para ver lo que no muere. Lo que no muere es lo divino, lo que no muere es el templo sagrado. Entonces, ese no hay mayor felicidad y mayor gozo. Por eso, nosotros vamos a ir impregnando, digamos, estas charlas de preparación para la muerte como la partida hacia el dulce encuentro. Ese es el camino, la partida al dulce encuentro, la partida al momento más feliz de nuestras vidas. Entonces, si nosotros estamos preparados realmente, es estar preparados cuando voy al dulce encuentro. ¿Para dónde vas? O te dirán, no, es que me estoy muriendo. No, yo voy al dulce encuentro. Pare ahí. Yo voy al dulce encuentro. Por fin, ya terminé mi experiencia. Gracias por la experiencia. Gracias a todos. Pero ahora voy al dulce encuentro. Y eso es lo mismo que tenemos que transmitirle a las almas que estamos ayudando. Tú no vas a la oscuridad, tú vas al dulce encuentro. Belleza de visión. Bueno, Es- ahora nosotros vamos a hacer una pequeña, digamos, como tú tenías preparado algo, Claudia. eh, no, adelante. Mandé al grupo una oración precisamente para dar luz a los difuntos y a los quienes están muriendo, pero podemos leerlo después en el grupo para que usted No, no, haga. no, no, si quieres léela, que está bien. Bueno, entonces como acorde a lo que hemos estado mirando y uniéndonos en amor a las personas, a los que ya han desencarnado y a quienes tal vez en este momento están en ese trance de partir. Oración
por el descanso y la luz de los difuntos y moribundos. Divina Madre, en tus manos depositamos las almas de aquellos que han partido y de quienes en este momento están cruzando el umbral de la vida. Abrázalos con tu luz eterna, disipa sus miedos, llénalos de paz, que su viaje sea sereno, guiado por tu amor, y que encuentren en tu presencia el descanso que sus almas anhelan. Para quienes quedamos en esta tierra, danos consuelo y esperanza para recordar que la muerte no es el final, sino un regreso a ti. Paz. 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 Exacto, esa es la realidad. Y nosotros siempre tenemos que, interiormente, pedir siempre esa bendición, esa ayuda. Y esa bendición se abre cuando nosotros abrimos las puertas del templo. Por eso nosotros tenemos que abrir las puertas del templo y dejar que la bendición descienda sobre todos nosotros. La bendición es el poder de Dios, de que la palabra buena nos ayuda para caminar en esas escaleras que conducen hacia la vida eterna e infinita. La bendición es la palabra buena que guía al alma a descubrir su propia eternidad y su propia infinitud. Por eso nosotros hemos de estar en unión con lo divino ahora y siempre. Amén.